Hola, soy Geraldine y en este caso voy a tratar de explicar un proceso, una secuencia y un ciclo termodinámico. Comencemos. Suponiendo que en una planta industrial se cuente con una mol de gas diatómico, en este caso cloruro de hidrógeno de comportamiento perfecto, en condiciones iniciales de 280 Kelvin y una presión de 1.52, este gas se va a someter a una expansión de manera isotérmica de forma reversible, esto hasta que su presión sea la mitad de la original. Veamos qué pasa con el cálculo de las variables. Se esperaría que el volumen 1 sea menor que el volumen 2, mientras que la presión 1 será mayor que la presión 2 al disminuir a la mitad. Al tratarse de un sistema cerrado, se esperaría que el número de moles sea constante, al igual que la temperatura, por ser un proceso isotérmico. Veamos qué pasa con el cálculo de las funciones de trayectoria y de estado. Como se puede observar, delta H y delta U es cero, por razones que más adelante comentaremos, mientras que delta S es de 5.76 y el calor es igual al trabajo, de 1613. Dichos datos los podemos corroborar con los proporcionados por termógrafo, en los cuales, si se puede apreciar, no hay una gran diferencia. Bien, veamos que en este gráfico efectivamente la presión 1 será mayor que la presión 2, mientras que la isocora 1 nos representa que es menor el volumen que el volumen 2, visto en la isocora 2. Y bueno, la línea del proceso sería la isoterma. También se puede observar que a medida que el gas se va expandiendo, este va requiriendo más trabajo y bueno, esta energía será mayor cuando se trata de que el proceso sea reversible, como es en nuestro caso, ya que si se trata de una expansión isotérmica de manera irreversible, primero disminuiría la presión y después aumentaría el volumen. Por lo tanto, el único trabajo que se consideraría sería la de la parte inferior, sin contar esta parte que está debajo de la curva. También, como ya se había visto, el cálculo de la energía interna es cero. Esto debido a que esta depende en apariencia exclusivamente de la temperatura, al ser solo energía cinética. Esto es, la variación de la energía interna de un gas, en este caso perfecto, entre dos condiciones, se calcula mediante la siguiente expresión. Esto hace que la variación al ser un proceso isotérmico sea cero, ya que permanece constante. Entonces, al multiplicarlo por Cb y por el número de moles, nos da que la energía interna es cero. Es por eso que de igual manera no existe ninguna diferencia si lo consideramos como un gas de comportamiento ideal o de comportamiento perfecto, ya que el producto nos seguiría dando cero. Esto también nos ayuda a ver el por qué el calor es igual al trabajo, ya que tenemos la siguiente igualdad, delta U es igual al calor más trabajo. Al ser la energía interna cero, podemos despejar y nos quedaría una igualdad entre el trabajo y el calor. Esto se comprueba en el siguiente gráfico. Como podemos ver, el calor que es absorbido por el sistema, es decir, el que va de los alrededores del sistema, es exactamente igual al trabajo, como lo habíamos visto en nuestros cálculos. Trabajo es igual a calor. Por tanto, toda expansión isotérmica será endotérmica, independientemente de su irreversibilidad y del tipo de gas que se esté utilizando. En este gráfico también se puede observar que hay una variación de entropía, ya que contamos con una isentropa 1 y una isentropa 2. Pero bueno, esto lo analizaremos un poco más adelante. En este gráfico podemos observar que la entropía del proceso es cero, debido a que como este también se calcula
con una variación de temperatura y al esta ser cero, en apariencia no dependería de Cb y Cp, ya que es independiente del tipo de gas que se esté utilizando. Este gráfico es muy similar al de presión-temperatura, ya que la entalpía, al igual que la temperatura, permanece constante, siempre cero para este proceso, por las razones que anteriormente se habían mencionado. Lo único que se puede apreciar con certeza en este gráfico es comprobar que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Mientras uno disminuye, el otro aumenta, y que la línea del proceso es la isoterma. Veamos que la isobara 1 está por encima de la isobara 2, lo cual quiere decir que la presión disminuye, mientras que el volumen 1 es menor que el volumen 2. Bien, los siguientes gráficos que voy a mostrar a continuación, como lo es este de entalpía, entropía, temperatura, volumen y entropía, volumen, me voy a atrever a analizarlos simultáneamente, debido a la relación que hay entre los ejes, es decir, la temperatura junto con la entropía son proporcionales. Cuando existe una expansión existe mayor entropía, un mayor desorden en las moléculas del gas, y por ello aumentan juntas. En cuanto a la relación que existe entre la temperatura y la entalpía, es que en este proceso la variación de ambas es nula, por ello en todo momento permanecen constantes, siempre en cero. Si tratáramos de hacer el mismo proceso pero irreversible, en este gráfico no podríamos distinguirlos, ya que lo único que nos está marcando es la isoterma de manera continua y la variación de volúmenes. En ningún momento podríamos distinguir cuando el proceso es irreversible. Y bueno, aquí se nos marcan las isobaras, la isobara 1 y la isobara 2. Aquí en la entalpía, como vemos, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, es cero, y la entropía es positiva, es decir, hay un mayor aumento en el desorden molecular. Hay una variación, una isentropa 1 y una isentropa 2. Caso contrario a lo que sucede con el volumen y la entropía, la presión y la entropía son inversamente proporcionales. A medida que se va reduciendo la presión de 1.52 atmósferas a 0.76 atmósferas, para poder expandir el gas, el nivel de desorden entre las moléculas del cloruro de hidrógeno va en aumento. Por ello, cuando se trata de hacer una compresión isotérmica, su entropía va en disminución y es, digámoslo de alguna manera, es un poco más complicado que se efectúe, ya que el proceso sería de manera inversa y nos daría una entropía negativa. Es decir, por ejemplo, si tratáramos de comprimir el gas de un volumen de 30 a un volumen de 15, esto obviamente en litros, la presión aumentaría y la entropía sería la misma, pero de signo contrario, ya que tendremos la misma variación tanto de presión como de volumen. Este gráfico me parece bastante curioso, ya que solo muestra un solo punto para representar a todo el proceso. Parece que mejor representan la relación que había mencionado anteriormente de temperatura-entalpía, ya que ambas son cero. Y estas, al ser nulas, no existe en ninguna de las dos alguna variación.
por lo tanto, permanece siempre constante en algún punto. Aquí se refleja claramente cómo cuando hay un aumento de volumen, la entropía de igual manera se amplía. Esto hace que nos dé una diferencia de entropía positiva, y al ser positiva, significa que el proceso podría ser espontáneo, es decir, una expansión isotérmica tiende a ser espontánea. Tenemos un volumen 1, una isocora 2, la cual es mayor a la condición inicial. Se tiene una isentropa 1 y una isentropa 2. La diferencia de ellas será positiva. Si tuviéramos una compresión isotérmica, tendríamos que la diferencia sería negativa. O bueno, en el contrario, si no tuviéramos una diferencia negativa, sí tendríamos un desorden muchísimo menor a lo que es la expansión. En general, se puede decir que toda expansión isotérmica de manera reversible será endotérmica, al ser el calor, tanto el trabajo, de manera positiva. Y bueno, será un proceso espontáneo y la entropía aumentará al ser igual de manera positiva en comparación en una compresión isotérmica. Bien, continuando con el análisis de los procesos termodinámicos, continuaremos con alguna secuencia. Se tiene un mol de un gas diatómico. En este caso volveremos a utilizar el cloruro de hidrógeno, pero en esta ocasión de comportamiento ideal, el cual va a sufrir 4 procesos termodinámicos, de tal manera que se comprima hasta la mitad de su volumen siguiendo 2 trayectorias isocóricas y 2 isobáricas. Las condiciones finales del fluido del trabajo son una presión de 1.52 atmósferas y un volumen aproximado de 15 litros. Veamos entonces cómo serían los procesos. Si se nos está pidiendo que el gas se comprima de tal manera que llegue a 15 litros, se tendría entonces un volumen inicial de 30 litros. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer para seguir los 4 procesos es un calentamiento isocórico, una compresión isobárica, un enfriamiento isocórico y una expansión isobárica. Entonces las desigualdades de las variables nos quedarían de la siguiente manera. Para la presión, tendríamos que la presión 1 es menor a la presión 2. Este se mantiene hasta la presión 3 siendo igual y posteriormente para la presión 4 disminuye y la presión final se mantiene en 1.52 atmósferas. Para el volumen, al ser un calentamiento isocórico, tenemos que el volumen 1 es igual al volumen 2, en este caso de 30 litros, para posteriormente comprimirse y que el volumen 3 sea menor al volumen 2. Posteriormente se vuelve un proceso isocórico, por lo tanto el volumen 4 es igual al volumen 3, se expande y por lo tanto el volumen 5, que sería el final, sería mayor al volumen 4. En cuanto a las isotermas, tenemos que la primera isoterma sería igual a la tercera y esta a su vez sería igual a la temperatura 5, que sería la temperatura final. La temperatura 2 sería la más alta, en este caso superando a la temperatura 1, la 3 y la 5. Y en este caso la temperatura 4 sería la más baja, por debajo de la temperatura final. Veamos, analizando un poco más este gráfico, en apariencia, al ser una secuencia de procesos alternados, es decir, un calentamiento isocórico, un enfriamiento isocórico, una compresión isobárica y una expansión isobárica, se esperaría que regresara al estado inicial, pero no es así, ya que como se observa, el gas finalmente se comprime a la mitad,
de 30 litros pasaría a 15. Se trata de una secuencia compleja, pero veamos. Este ejercicio traté de hacerlo intencional para poder ver con claridad que el trabajo de cualquier proceso termodinámico, ya sea ciclo, secuencia o proceso, jamás dependerá de los procesos isocóricos. Esto debido a que el trabajo generalmente se define como el producto de la presión por la variación del volumen. Al no haber ninguna variación ni aumento ni como disminución, el volumen sería cero, por lo tanto no existiría un trabajo involucrado. Veamos. Si tratamos de observar, nos marca aquí que el trabajo del primer calentamiento isocórico es cero y del enfriamiento también sería cero. En cambio, en los procesos isobáricos se observa que sí existe un trabajo. Este trabajo, en valor absoluto, siempre será mayor en una compresión que en una expansión. Y bueno, cabe destacar que el trabajo en una compresión isobárica siempre será negativo, mientras que en una expansión será positivo. Bien, comparemos estos valores con los calculados anteriormente. Como podemos ver, efectivamente, el trabajo en los procesos isocóricos será cero, mientras que el trabajo dependerá absolutamente de los procesos isobáricos. En este caso, los valores realmente coinciden con los proporcionados por Termograph. Y bueno, el total de la secuencia tendríamos un delta H y un delta U de cero, que posteriormente analizaríamos, una entropía negativa, lo que significa que hay un acomodo o un orden en las moléculas, un trabajo negativo y un calor negativo, lo que significa que el proceso o la secuencia en este caso es exotérmica. Y bueno, efectivamente coinciden los valores de delta S, de trabajo, y el que varía un poco sería el de calor. En este caso, por la manera en que atacamos el proceso, que es ideal y por lo tanto se nos pueden como variar un poco los datos. Estos datos varían porque, por ejemplo, en el proceso 1, que es el calentamiento isocórico, nos da un valor de 11.000, mientras que Termograph nos los está marcando como de 12.000. Igual en la expansión isobárica, nos marca un valor de 27.000 y Termograph nos lo está marcando como 26.000. Es por eso que esta ligera variación en el total de las funciones termodinámicas de la secuencia, el calor es ligeramente diferente. Bien, como podemos ver, la compresión del trabajo realizado por el sistema es mayor que el realizado sobre el sistema en la expansión isobárica. En cuanto al calor, se puede observar que depende de ambos procesos, es decir, tanto de los procesos isocóricos como de los procesos isobáricos. Veamos. En el primer proceso isocórico tenemos calor. En la compresión isobárica existe calor. En el enfriamiento isocórico existe calor y en la expansión isobárica de igual manera hay calor. Sin embargo, se observa que cuando se calienta o se enfría la masa de un gas, en este caso, en el proceso que va del 1 al 2 y el que va del 3 al 4, y después a presión constante para que logren el mismo incremento de temperatura, se requiere proporcionar mayor calor al sistema a presión constante. Es decir, ello se debe a que en el proceso isobárico el calor suministrado se usa para aumentar la energía interna, es decir, delta U, y efectuar trabajo, mientras que en el proceso isocórico todo el calor se usa para incrementar exclusivamente la energía interna. Es por ello que, como lo habíamos visto,
el trabajo en los procesos isocóricos es de 0. Entonces el calor en los procesos isobáricos se utilizaría para también aumentar la energía interna, delta U. Y el calor en este caso también se utilizaría para el trabajo. También se puede ver que los procesos de enfriamiento y compresión son procesos exotérmicos, el que va del 2 al 3 y del 3 al 4, mientras que sus opuestos son endotérmicos, es decir, el calentamiento y la expansión. Y esto se puede observar también en la gráfica entalpía-entropía, que es muy similar. Es esta, como podemos ver, en el calentamiento y en la expansión hay un aumento de la entalpía, mientras que en la compresión y en el enfriamiento esta entalpía disminuye. En cuanto a la entropía, ahorita no lo voy a señalar mucho, pero para verlo un poco más claro, cuando hay un calentamiento y una expansión, el sistema se desordena, mientras que en el enfriamiento y la compresión isobárica, el sistema se ve ordenado, por lo menos es un poco menos espontáneo que se dé este proceso. Este gráfico realmente no nos dice mucho como tal. Lo que podríamos observar es que la entalpía es proporcional al aumento de volumen y presión, ya que ésta también se acrecienta. Veámoslo. En los procesos isocóricos existe un aumento de la temperatura, y esta a su vez es directamente proporcional a la presión, por lo tanto, temperatura-presión aumentan. Veámoslo aquí. Presión aumenta, temperatura aumenta. Por lo tanto, la variación de la entalpía será positiva. Del proceso 2 al 3, del 3 al 4, vemos que la presión disminuye, por lo tanto la temperatura también lo hace y tendríamos una entalpía negativa. En cuanto a los procesos 2 y 3, que son los isobáricos, vemos que cuando el volumen disminuye de 30 a 10, la entalpía también disminuye, mientras que en el proceso del 4 al 5, el volumen aumenta, es decir, se expande de 10 a 15 litros, por lo tanto la entalpía es positiva, es decir, al igual que la presión-temperatura, el volumen también es proporcional a la entalpía. Este gráfico es muy parecido al siguiente que les mostraré. Con la diferencia de que este nos va a ayudar a ver que existe un proceso más fácil, por decirlo de alguna manera, para poder comprimir al cloruro de hidrógeno, nuestro gas, a la mitad de su volumen, y este sería en un proceso isotérmico, es decir, nos ahorraríamos estos 4 procesos que planteamos inicialmente si lo queremos hacer de una manera más fácil y eficiente. Es decir, aquí tenemos la isoterma que es de 280 Kelvin, como ya lo habíamos visto, es igual a la de la condición 3, la condición 5 y pasa también por la condición 1. Entonces, si tenemos un volumen de 30 litros, para comprimirlo a la mitad y no hacer todos estos procesos, lo que podríamos hacer simplemente sería una compresión isotérmica sobre esta misma isotermia a una temperatura de 280 Kelvin. Bien, en este siguiente gráfico, el área bajo la curva no nos representa el proceso. En él se puede distinguir la etapa de volumen constante del proceso isobárico y la relación proporcional directa que la presión mantiene con la temperatura.
Aquí tenemos los procesos isocóricos, el aumento de la temperatura y la disminución de la temperatura en los procesos isobáricos. Como vemos, cuando hay una compresión, la diferencia de temperatura será mayor que cuando hay una expansión. Y en el enfriamiento, bueno, ya dependerá de nosotros qué tanto lo queremos enfriar o lo calentamos según las condiciones. En este caso, pues nos favoreció para llevar el gas a la mitad de su volumen inicial, pues calentarlo el doble del enfriamiento. En el gráfico temperatura-entalpía se muestra solamente una línea en diagonal, debido a la relación que ya había comentado que tiene la temperatura con la entalpía. Este es directamente proporcional. Bien, si este gráfico se nos presentara solamente así, no podríamos distinguir de un proceso de otro, ni mucho menos la reversibilidad de la secuencia y el estado final e inicial de gas. Simplemente se podría observar que en este proceso azul, que uno pues ya sabe que es la compresión isobárica, hay una mayor diferencia de entalpía, es decir, una mayor variación. Pero bueno, como ya lo había mencionado, si se nos mostrara nada más así, pues no nos sería fácil distinguir un proceso de otro. Ahora bien, como se puede observar en los procesos termodinámicos a presión constante, es decir, este y este, la variación de la entropía es mucho mayor y por lo tanto es más factible que se realice de manera espontánea. Bueno, sin considerar en este caso el signo. Esto solo en la expansión y calentamiento isocórico, ya que en sus inversos el sistema se ordena y hay una disminución de la entropía. Veámoslo en los cálculos. Como podemos ver, en la compresión isobárica y expansión isobárica, los delta S deberían ser mayor. Aclaro de nuevo, esto en valor absoluto, tenemos que 32 es mayor que 8. Bueno, en este caso no se cumple que el calentamiento isocórico tenga una mayor entropía, porque hay que recordar que en la expansión isobárica no se llevó hasta el volumen original, que es de 30, sino simplemente se llevó al volumen de 15, que era el volumen que en este caso nos convenía. Por lo tanto, pues, si se cumpliera con que estos 4 procesos formaran un ciclo, las entropías de los procesos isobáricos serían muchísimo mayor. De manera general, se puede decir que para llegar a una condición final de cualquier gas existen diversos procesos que se pueden seguir. En este caso, pues nosotros queríamos comprimir el gas a la mitad y seguimos 4 procesos. Pero bueno, solo quedaría decidir cuál es la mejor ruta que se puede llevar a cabo de manera experimental en algún laboratorio, si fuese nuestro caso. Esto lo podríamos hacer eligiendo las variables que queremos controlar y sabiendo a lo que queremos llegar. Por ejemplo, si quisiéramos regresar a la condición inicial, se podrían hacer los procesos inversos de toda la secuencia, es decir, aquí una compresión, un calentamiento, una expansión y un enfriamiento. Sin embargo, se nos sería más fácil, como ya lo había mencionado, mediante un proceso isotérmico. Simplemente tenemos la condición inicial y lo expandimos de manera isotérmica hasta llegar a los 30 litros que en este caso teníamos inicialmente. Y bueno, ¿qué pasaría si lo hiciéramos así? Veamos. Si recordamos un poco, nuestra secuencia la habíamos hecho de manera ideal, es decir, los procesos isocóricos, tanto isobáricos,
tomamos al cloruro de hidrógeno pero de comportamiento ideal. Y también en el proceso mostrado inicialmente habíamos hecho una expansión isotérmica. Esto lo hice de manera intencional para poder aquí formar un ciclo con el proceso hecho y la secuencia formada. Bien, quizás nos preguntemos por qué puede unir este proceso isotérmico que ataque de manera perfecta con esta secuencia que ataque de manera ideal. Bien, la respuesta es sencilla, ya que como lo había explicado, en los procesos isotérmicos la temperatura se mantiene constante, por lo tanto no hay ninguna variación. Y esto nos lleva a que en apariencia este proceso no depende de CB y CP, por lo tanto no hay valores establecidos o los que puedan cambiar para que las funciones de estado varíen en algún caso. Ok. Al formarse un ciclo, lo que tendríamos es que las funciones de estado deberían ser cero. Veamos si esto es correcto. En los cálculos de las funciones termodinámicas del proceso isotérmico tenemos que ΔH y ΔU nos dan cero, como es característico de este proceso, mientras que la entropía nos da de 5.76, es decir, hay un desorden molecular. En cuanto a la secuencia, la sumatoria total de ΔH y ΔU de igual manera nos dan cero, mientras que la entropía nos da un valor negativo de menos 5.76, es decir, el signo contrario a lo que teníamos en el proceso. Esto se debe a que aquí el volumen lo comprimimos a la mitad, mientras que aquí sería que el volumen lo expandimos al doble. Por lo tanto, la sumatoria de estas tres funciones de estado nos da un valor de cero. ¿Pero qué pasa con las funciones de trayectoria? Tenemos que en el proceso ambas son positivas, mientras que en la secuencia se vuelven negativas. Es decir, en este caso el proceso isotérmico genera calor, mientras que la secuencia necesita calor para poder llevarse a cabo. Al hacer la suma total, el ciclo no sería tan favorable, ya que nos da también un calor y trabajo negativo, lo que significa que para llevarse a cabo necesita una gran cantidad de calor. Bien, esto lo podemos ver de esta manera. En la expansión isobárica se genera calor. En la expansión isotérmica se genera calor. Pero en la compresión isobárica se requiere calor. Al ser esta la área más grande, el área de trabajo de la compresión isobárica, quedaría un trabajo negativo, ya que esto se anularía y simplemente nos quedaría el trabajo que está limitado por las isolíneas. Bien, de manera general podremos ver el calor que se requiere en este gráfico, ya que como lo vemos también es mayor la región negativa, y al sumar el calor de todos los procesos nos da un valor negativo, que en apariencia debería ser igual al del trabajo, como lo podemos ver aquí en termógrafo. Debe ser exactamente igual. Bueno, en conclusión, se puede decir
que no solo se pueden formar ciclos de con dos procesos termodinámicos, sino que se pueden agregar más dependiendo de lo que se quiera o se desea hacer. Solo quedaría armarlo bien para que sea favorable. En este caso, el ciclo no lo es tanto, debido a que el número de isotermas es impar. Tendríamos 3 isotermas. Y además, porque el sentido va en contra de las manecillas del reloj. Y como se puede observar, pues el calor que se necesitaría para llevarlo a cabo sería muy grande. Para concluir, analizaré un ciclo termodinámico. Se tiene un ciclo de Otto que consta de dos procesos adiabáticos y dos isocóricos. Este utiliza como fluido de trabajo 1 mol de un gas diatómico, bromuro de hidrógeno, este de comportamiento perfecto. Cabe mencionar que este se utilizará en sustitución del aire y la gasolina, que es con el cual funcionan algunos motores que se llevan a cabo por medio del ciclo de Otto. Este opera a una temperatura inicial de 300 Kelvin y una presión de 2.79 atmósferas aproximadamente. La relación de la compresión es de 1/3 del volumen inicial y se calienta al doble de la temperatura a la que se encuentra. Cabe mencionar que para ejemplificar este ciclo todas las etapas son reversibles. Ahora bien, trataré de explicar este gráfico utilizando las desigualdades entre las variables. Bien, empezando por el volumen, tenemos que solamente se nos marcan dos isocoras. Esto es, solamente tenemos el volumen inicial, que es el que finalmente se vuelve a llegar, de 8.80 litros, y cuando se comprime nos da un volumen menor, de 2.93 litros. Por lo tanto, el volumen 1 es igual al volumen 4, y estos son mayores que el volumen 2 y el volumen 3. En cuanto a la presión, tenemos que la presión 3 es mayor que la presión 2, esta a su vez es mayor que la presión 4 y esta es mayor que la presión 1, siendo esta la más baja, con la condición inicial. Y por último, en cuanto a las temperaturas, tenemos 4 isotermas. Por lo tanto, la condición inicial sería la temperatura más baja de 300 Kelvin. Esta a su vez es menor que la temperatura 2, pero la temperatura 2 es mayor a la temperatura 4 y la temperatura 3 es mayor a todas las anteriores. Ahora bien, en este ciclo lo primero que se va a llevar es una compresión adiabática, posteriormente le seguirá un calentamiento isocórico, después una expansión adiabática, para finalizar con un enfriamiento isocórico y volver a las condiciones iniciales. Como se puede observar, el trabajo solamente es aportado por los procesos adiabáticos, ya que en los procesos isocóricos no existe área bajo la curva. Y bueno, el trabajo será positivo debido a que en este ciclo el sentido va a favor de las manecillas del reloj. En contraste, veamos si los datos calculados por Thermograph coinciden con los calculados independientemente. Como se puede observar, efectivamente, el total de las funciones termodinámicas de la secuencia, bueno, en este caso el ciclo, es igual a los datos proporcionados por Thermograph. Existe una ligera variación y esta variación se ve afectada por los datos calculados de la presión y el volumen, ya que yo lo manejé con una presión de 2.79 cerrados y aquí nos marca de 2.79375 y entonces esto nos modifica todos los cálculos de las demás variables y esto va arrastrando errores
los cálculos de las funciones de trayectoria y de estado. Bien, una vez comprobado que el trabajo y el calor del ciclo es positivo y que coincide con los valores calculados por Thermograph, veamos qué es lo que ocurre con el calor. Como yo lo había mencionado, este ciclo termodinámico se aplica en algunos motores de gasolina. Este teóricamente se caracteriza porque en una primera aproximación todo el calor se aporta a volumen constante. Y bueno, ejemplificándolo, comprobamos que efectivamente esto lo aportan las etapas isocáricas. Veamos. Aquí en los procesos adiabáticos se nos marca que el calor es de 0 joules, mientras que en los procesos isocóricos, tanto el calentamiento como el enfriamiento, nos marcan un calor. En este caso, si vemos, el calor del calentamiento es mayor en valor absoluto que el calor de enfriamiento. Por lo tanto, el calor total del ciclo será positivo. En este gráfico también podemos observar que los procesos adiabáticos, su entropía es de 0, mientras que en los procesos isocóricos sí existe una variación en la entropía. Pero bueno, este valor de entropía lo analizaremos un poco más adelante. En esta parte me atreveré a analizar el gráfico presión-entalpía de manera simultánea con el gráfico presión-temperatura, ya que como se observa son demasiado semejantes. En el gráfico presión-entalpía, el proceso 1 y el proceso 2 reciben calor, es decir, este va de los alrededores al sistema, y en contraste, al ser un ciclo y ΔH tener que ser 0, los que producen dicho calor que va del sistema a los alrededores son las fases contrarias, que sería la expansión adiabática y el enfriamiento isocórico. Y bueno, cabe mencionar que la temperatura y la presión en los procesos isocóricos y adiabáticos son correspondientes directamente. Por ello, al aumentar la presión, aumenta también la temperatura. Y es lo que vemos en este sentido. Aquí disminuye el volumen porque es inversamente proporcional a la presión y a la temperatura, pero la presión aumenta, la temperatura aumenta. En el calentamiento isocórico, el volumen se mantiene, pero la presión aumenta y la temperatura aumenta. En la expansión adiabática, el volumen es el que aumenta y por el contrario la presión disminuye, la temperatura disminuye. En el enfriamiento isocórico, el volumen permanece constante, pero la temperatura baja y por lo tanto la presión también disminuye. Por lo cual, en este gráfico podemos corroborar que la presión y la temperatura son directamente proporcionales y estos a su vez son inversamente proporcionales al volumen. En este gráfico claramente se pueden apreciar los procesos adiabáticos, ya que en estos no existe alguna transferencia de calor y por lo tanto la entropía es de 0, como ya lo había comentado anteriormente. No importa si se trata de una compresión o de una expansión. Como no existe ninguna transferencia de calor y por lo tanto la entropía es 0 y permaneciendo constante, por ello también los procesos adiabáticos se le van a denominar también isentrópicos. Aunque estas líneas verticales en el eje de la entalpía sí nos representa una variación. Como lo podemos ver, esta variación será mayor en la expansión que en la compresión. Dicho de otra manera,
la entalpía de la expansión será negativa, mientras que la variación de la entalpía en la compresión será positiva. En los procesos isocóricos, como se observa, la entalpía de calentamiento es mayor que la de enfriamiento. Esto claro en valor absoluto. Esto se debe a que entre mayor sea la variación de la temperatura, habrá mayor entalpía, ya que posteriormente veremos que la temperatura y la entalpía son proporcionales. Bien, este gráfico temperatura-volumen es muy equivalente al de entropía-volumen. Esto debido a la relación directa que tiene la entalpía con la temperatura, como ya lo había mencionado anteriormente. Bien, en este gráfico podemos observar cómo a medida que el gas se expande, la presión y la temperatura disminuyen, y por el contrario, la presión y la temperatura disminuyen cuando el volumen se comprime. Aquí también, en este gráfico, se puede comprobar que la entalpía será mayor si es más la diferencia de temperaturas, es decir, en el enfriamiento isocórico hay una diferencia muy pequeña de temperaturas. Veámoslo. Hay una diferencia de 300 Kelvin. En cambio, en el enfriamiento isocórico tenemos una diferencia aproximada de 500 Kelvin. Por lo tanto, habrá una mayor variación de la entalpía en el calentamiento que en el enfriamiento. Se puede ver que en los procesos isocóricos sí existe una variación de entropía. En el calentamiento, que es esta fase, se debe al aumento de presión y temperatura. Al ser la relación inversa en el enfriamiento, esta parte de aquí, la entropía será la misma pero de signo contrario. Comprobémoslo con los datos calculados. Como se puede ver en las compresiones adiabáticas y en las expansiones adiabáticas, la entropía siempre será cero, mientras que en el calentamiento nos da una entropía de 14.40 y una entropía de menos 14.40. Se comprueba que efectivamente es la misma, pero de signo inverso. En este gráfico también se observa que la diferencia de presión de la expansión adiabática es mayor y por ello necesita un mayor trabajo. En este gráfico se puede observar claramente que se trata de un ciclo termodinámico que puede regresar a las condiciones de origen cumpliendo con que la entalpía, la energía interna y la entropía sea cero. La sumatoria de todos los procesos efectivamente nos da cero. Esta última marca que los procesos están en equilibrio, y al ser cero se puede cambiar de sentido con las etapas contrarias reversibles, es decir, se puede regresar por el mismo camino, por ello simplemente se observa una línea en diagonal, en la que se tiene la temperatura mínima de la condición inicial, se llega a la temperatura máxima con el calentamiento isocórico y se vuelve a las condiciones iniciales. Bien, a lo que me refería con regresar por el mismo camino es que bien podríamos hacer una expansión adiabática, un enfriamiento isocórico, una comprensión adiabática y un calentamiento isocórico. Y simplemente los signos de las funciones de estado y trayectoria nos cambiarían, pero serían los mismos valores. Este gráfico me parece el que mejor puede describir al ciclo de Otto.
ya que se puede distinguir fácilmente los procesos isocóricos de los adiabáticos. Se puede ver con claridad que cuando hay un aumento o disminución de volumen según sea el caso, la entropía será cero, como es característico de los procesos adiabáticos, y que como ya lo habíamos visto también se pueden denominar isentrópicos. Pero cuando se trata de un calentamiento o enfriamiento, sí existe una variación de entropía, y ya sea que el sistema se ordene o se desordene, y pueda ser más favorable como en el caso del segundo proceso. Por esta razón, se trata de un cuadrilátero de apariencia perfecta. Por último, me gustaría recalcar que la eficiencia del ciclo de Otto, en este caso el que ejemplificamos, es demasiado alta, ya que tenemos un porcentaje de 35%. Es el mismo que nos marca Thermograph, pero nada más nada más nos marca el cociente entre el trabajo y el calor suministrado, por lo cual pues podemos ver que es bastante similar. Cabe mencionar que el rendimiento del ciclo de Otto, como el de cualquier otra máquina térmica, está dado por la relación entre el trabajo total del ciclo y el calor suministrado al fluido de trabajo, que en este caso, el calor suministrado al fluido de trabajo está dado por el calentamiento isocórico. Y bueno, para concluir, de igual manera me gustaría ejemplificar cómo es que funciona un ciclo de Otto en los motores. Bien, entonces ahora sí, andando un poquito más en cómo funcionan los motores, con el aire y la gasolina como fluido de trabajo, comparémoslo con nuestro ejemplo que hicimos anteriormente. Veamos, para que un motor funcione, lo que primero que se hace es la etapa llamada admisión. En esta, la válvula de admisión se abre, permitiendo la entrada en el cilindro de la mezcla de aire y la gasolina. Como vemos, ahí está entrando la mezcla de aire y gasolina. Al finalizar esta primera etapa, la válvula de admisión se cierra. Es decir, aquí se cierra y tenemos un volumen 1. El pistón se desplaza hasta el denominado punto muerto inferior. Es decir, esta parte que es pistón se desplaza y esto se le llama punto muerto inferior. Posteriormente, cabe mencionar que el aire y la gasolina se introducen a presión constante. Posteriormente ahora sí viene lo que es nuestro ciclo, la compresión adiabática, que aquí lo veíamos. En esta etapa, la mezcla de aire y gasolina se comprime sin intercambiar calor con el exterior. Es decir, aquí vamos viendo cómo se va comprimiendo. Se está comprimiendo hasta llegar a un volumen 2. La transformación es, por tanto, adiabática, como lo veíamos aquí. La posición que alcanza el pistón se le denomina punto muerto superior. Aquí vemos que llega a lo más alto, por decirlo de alguna manera, y el trabajo realizado por la mezcla en esta etapa es negativo. De igual manera, esto ya lo habíamos visto, el trabajo realizado es negativo. Lo que sigue en el funcionamiento de estos motores es lo que se le conoce como explosión. En esta etapa, la bujía se activa, lo podemos ver como con esta chispa, salta una chispa y la mezcla se enciende, por lo cual se genera una reacción de combustión.
Este proceso se lleva de manera muy rápida, como lo pudimos ver, en cuanto acaba la compresión adiabática, se lleva a cabo el calentamiento isocórico, que es esta parte de aquí. Y bueno, durante esta transformación, la presión aumenta a volumen constante, que es el calentamiento isocórico. Posterior a esto, ahora sí, vuelve la etapa contraria, la expansión adiabática, que es esta parte de aquí. En esta la mezcla se expande adiabáticamente y durante este proceso la energía química liberada durante la combustión se transforma en energía mecánica, ya que el trabajo durante esta transformación es positivo, como lo veíamos en el ejemplo. El trabajo de la expansión, positivo. Posteriormente, una vez que acaba esto, aquí se ve como el volumen de la mezcla de aire y gas, bueno, gasolina, se expande para posteriormente llevar a cabo el enfriamiento isocórico. En esta etapa, la presión disminuye, como se puede observar en esta parte de aquí, y la mezcla se enfría, liberando calor al exterior. Y bueno, ya posteriormente en los motores como tal, se lleva a cabo lo que se le conoce como escape, en el que la válvula se vuelve a abrir, expulsando al exterior los productos de la combustión. Al finalizar esta etapa, el proceso vuelve a comenzar. Como vemos aquí, la válvula se abre, empieza a salir la mezcla y vuelve a llevarse a cabo todo el proceso. Y bueno, de manera muy general, esto sería como se lleva a cabo un ciclo de Otto en motores que operan con aire y gasolina.